invitado de hoy. Como les decía, él es Pablo Franco, nació en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, estudió letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata, trabajó de periodista, conserje de hotel, maestro rural, director técnico de fútbol, cocinero y durante los últimos años como editor. En el 2020 creó y fundó esta editorial La Flor Azul, así que le vamos a estar preguntando un montón de cosas a Pablo, además de este libro Detalles de la Tierra sin Mal. Así que nosotros ya lo tenemos en línea, a Pablo vamos a estar hablando con él. Bienvenido al programa, Pablo. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá en el Mojinete del Rancho. No, por favor, un gusto hablar de libros. Por supuesto, ¿no? Qué mejor que hablar de terminar un viernes hablando de libros. Sí. ¿Cómo anda todo por Mar Azul? Bien, bueno, acá ya empezó a salir el sol, estamos saliendo del invierno, así que... Sí, que venga la temporada ya. Claro, ya se puede ir a la playa a caminar, ya... Qué lindo. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y nada, yo contaba que también sos parte de esta editorial, La Flor Azul. Hemos tenido autores como María Laura Cervone, que escribió esa novela tan increíble que es una chica lista, hermosa novela. Y bueno, todos los libros de ustedes, la verdad que tienen un catálogo hermoso. Sí, bueno, con María Laura trabajamos bastante. La novela, ella es una súper escritora y muy dedicada, pero bueno, cuando nos llegó la novela ya casi estaba lista, le hicimos algunos retoquecitos nomás que nos parecían, pero la novela es muy buena porque es como que te hace reír, pero a la vez llorás, es como estás ante una historia muy trágica. Sí. Es una novela muy buena para mí. Sí, realmente coincido con vos, la leí, la tuvimos a María Laura acá también y fue... leerla fue un placer, la leí justamente en la playa, yo estaba en Gesell, pero me la devoré en un fin de semana, como nada. Y que logró una cosa muy, muy difícil, que es que uno se lee la novela como naturalmente y uno está ante una tragedia, pero hay cierto humor y está tan lograda esa voz que la verdad que es un librazo. Claro, sí. Totalmente. Bueno, mientras también quiero hablar de Detalles de la Tierra sin Mal, que esta obra propone esta revisión histórica desde un lenguaje sencillo pero con mucha profundidad. ¿Y cómo fue el proceso de transformar estos hechos complejos en relatos accesibles sin perder el rigor? Por ejemplo, acá mencionás Río de las Congojas, de nada menos de Libertad de Mitrópulos. Qué difícil que es pronunciarlo. No es tan difícil, pero bueno, cuesta ahí todas esas sílabas. Sí, el libro es un conjunto de crónicas y la base de esas crónicas en general son libros. Y hay desde libros históricos, por ejemplo, todos los referidos a los cronistas de Indias, hasta libros más actuales, como por ejemplo el que mencionaste, El Río de las Congojas. Entonces es un recorrido histórico, pero también un poco literario, no solamente histórico, porque bueno, tomar por ejemplo de base una novela para escribir una crónica o tomar de base un relato de un cronista de Indias que eran casi como un periodista, digamos. Y también hay bases en libros de poesía, bastante de poesía, en diversos tipos de libros, pero todos referidos a los inicios de nuestra historia en América, digamos, y por eso tienen una relación bastante estrecha con el tema de los pueblos originarios. Ese es un poco el eje del libro, que arranca por América del Norte con Colón y con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y va bajando por América hasta el eje Asunción-Buenos Aires, que fue fundante, digamos, en la historia de lo que hoy es Argentina, Brasil, Paraguay. Ese es un poco el eje del libro. El libro, sí, se siente ese compromiso con las naciones indígenas, con la memoria, con la justicia. ¿Qué fuiste encontrando a medida que ibas haciendo, ¿no? En estas historias? O sea, cómo el pasado nos interpela al presente de hoy, ¿no? Me parece. Sí, tal cual. A mí lo que más me interesa, o lo que más me llama la atención, es que yo como no vengo, digamos, yo estudié letras, no vengo de la antropología ni de la historia,
Yo lo que quería era escribir unos relatos que fueran, que se lean casi como literatura, digamos. Entonces me detuve mucho en detalles, en cuestiones que parecen menores, pero que en realidad para mí son lo más jugoso de todo esto. Y bueno, y hay historias increíbles de todo tipo de viajeros, hasta gente de pueblos originarios. Y me gusta mucho, me interesa mucho el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios, porque me parece que es un tema que no está tan abordado, o al menos no desde lo literario. La antropología sí. Entonces, bueno, leyendo ese tipo de material encontré algunas historias que son increíbles, como, bueno, tengo un capítulo, por ejemplo, que se llama El rastro del chamán, donde son las historias de 4 chamanes de distintos pueblos, que tiene todo el libro también tiene como una subtrama referida al chamanismo, a los santos, a lo mágico, digamos. Y tratando de entender eso, porque la visión nuestra más occidental durante siglos los calificó de brujos, hasta de chantas, si se quiere. Y bueno, en realidad lo que hay es una falta de comprensión de algunos aspectos, como por ejemplo la relación con la naturaleza, los estados ampliados de conciencia, los rituales en cuanto a la forma de vestirse, la enfermedad, la salud, las relaciones entre parientes. Incluso tengo un capítulo referido a la cuestión sexual en los pueblos originarios, que es un tema que no está muy abordado. Y bueno, y después también historias trágicas de hechos, más allá de la tragedia de la conquista, digamos, como es lo de Napalpí, bueno, la historia de Damiana Krieg. Un poco así es el tono del libro, digamos. Claro, sí, sabes que leyéndolo a mí me daba más la sensación de que se me abrían preguntas más que se me cerraban respuestas. Sí, bueno, es una de las devoluciones que recibo en general. A mí me pone bien eso. Eso mismo que me estás diciendo vos, y también que le dan ganas de leer libros que son mencionados en el libro, digamos, porque es como que se van abriendo puertas y puertas y puertas. Es un poco lo que pasa con la historia cuando se cuentan las cosas interesantes y no la parte por ahí más aburrida. Claro, bueno, mencionás también, hablábamos recién de Río de las Congojas, que es un libro que a pesar de ser un libro que en las universidades todavía se sigue hablando, pero no es tan popular, no es tan conocido, no es masivo. A mí me pasa con Saer, que es uno de mis escritores más conocidos, que no sé si decir que no está tenido en cuenta. Creo que en ciertos espacios sí se tiene muy en cuenta, pero a Río de las Congojas le costó como llegar a este plano, a este nivel, ¿no?, de reconocimiento. Bueno, ahí en el capítulo de Libertad Dimitrópolos, yo digo que, mirá, justo lo nombraste a Saer, que por ahí el Río de las Congojas podía ser emparentado al Entenado de Saer, pero que sin embargo a mí me parece que es más cercano pongo como un comentario al margen, pero como que es más cercano a Isejuaz, de Sara Gallardo, en cuanto a que las autoras encuentran una voz propia, como un tono propio. Lo más fuerte del Río de las Congojas, más allá de la historia que cuenta, y que yo por eso un poco la traigo a colación, que es la de una mujer en ese eje Asunción-Buenos Aires, pero lo más importante es que encuentra una voz que uno la lee como completamente creíble, verosímil, y se mete en esa historia y parece que es como un viaje a esa época. La verdad que es un libro muy, muy importante para la historia de la literatura argentina, y para mí tanto como Isejuaz. Y si nos ponemos un poco a hilar fino, ambas autoras y ambas novelas hablan sus personajes son pertenecientes a los pueblos originarios, digamos. Claro, sí, en distintas literaturas, en distintas autoras se toca bastante esto de los pueblos originarios. Por ahí, como decíamos recién, no está tan difundido y un poco cuando lo lees te duele, ¿viste? Es como que decís, ay, sí, es verdad, me da culpa, me pasa. El discurso occidental de acercamiento a los pueblos originarios,
hasta no hace mucho eran considerados salvajes. Así que imagínate que de ahí la distancia que hay de nombrarlos como salvajes a entender que su cultura tiene cosas para enseñarnos es como un abismo. Y sin embargo hoy en día muchos teóricos de la ecología, de la relación con los otros, no solamente con las personas, también con los animales, la relación de entender la tierra como un organismo vivo, bueno, muchas cosas que incluso la ciencia está llegando hoy en día, son cosas que los pueblos originarios las vienen diciendo desde hace milenios. Sí, los mapuches, incas, bueno, un montón sabios. Y tu experiencia como editor quizás te da otra mirada sobre tus obras, ni que hablar cuando tenés que leer los textos de otros y bueno, elegir si se publica o no, pero sobre tu obra te da como otra mirada. Bueno, sí, es difícil. Yo soy bastante de la idea de que los libros siempre requieren la voz de otro para terminar como de cerrarse, digamos, y siempre son buenos los consejos recibidos de gente que son lectores atentos, porque cuando uno está, no sé, este libro yo creo que lo empecé a escribir hace 4 o 5 años. Ah, mira, hace bastante. Sí, bueno, por eso es tan como denso, porque tiene como mucha información y mucho trabajo textual, pero cuando uno hace tanto tiempo que está metido en una historia o en un libro, llega un momento en el que hay cosas que ya no las registra, y por eso siempre es importante la mirada de un editor o de un lector, bueno, que al final es lo mismo, un lector atento que un editor, digamos. Los lectores tenemos un poco más de cancha porque estamos como todo el tiempo haciendo esos trabajos, pero en el caso mío sí, bueno, lo compartí con varios amigos, lectores, algunos de ellos también editores. De hecho, este libro lo iba a editar una editorial que se llama Leteo, y bueno, después no se pudo, entonces bueno, como que van encontrando su camino, pero sí, es más que necesario, digamos, confrontar con pares. Claro, para poder ser. Y el libro tiene un título muy evocador, es un título fuerte que llama la atención. ¿Cómo surgió la idea? ¿Lo tenías ya desde el principio? ¿Fue apareciendo? En realidad el libro se llamaba, tenía dos títulos distintos. Uno era Los Detalles y el otro, después cuando escribí la crónica de Nimuendajú sobre la tierra sin mal de los guaraníes, me pareció que estaba bien conectar una cosa con la otra, y también que fueran detalles porque el libro no pretende ser una historia que abarque toda la historia, sino como que se detienen en cuestiones más pequeñas. No sé, hay una crónica referida a las sirenas, por ejemplo. Bueno, eso en un libro de historia no entra. Claro. Digamos, no vas a encontrar en un manual una historia sobre las sirenas, por ejemplo, no sé. Sí. O sobre la poesía de Charo Bogarín, por ejemplo, no sé, o sobre la poesía mapuche, Segnan y Auniquén. Bueno, o sobre Pancho Sierra, El Gaucho de Dios. Sin embargo, bueno, el libro tiene todo como un hilo, bueno, referido a eso que te decía, un poco a lo mágico, a lo, no sé, a las sirenas, a las mujeres que eran amazonas, y después tiene también algo de actualidad, tiene algunos temas que son un tanto polémicos, que a mí me pareció interesante abordar y que nunca desde la literatura fueron reseñables o convertidos en crónicas, como por ejemplo el de las momias de Yuyay Yaco en Salta, que están en alta montaña, que es un tema muy delicado, y que, por ejemplo, sobre la masacre de Napalpí todo el mundo tiene una opinión formada en cuanto a que efectivamente fue una masacre. Pero, por ejemplo, con el tema del Museo de Alta Montaña, donde se mezcla la antropología con el turismo, con la historia, es un tema muy, muy espinoso, porque en realidad son los cuerpos de 3 niños que están en una cámara criogénica expuestas al público. Entonces se planteó un debate muy interesante, casi ético, digamos. Sí. Claro, pero también es un re tema literario, porque es la historia de 3 niños ofrendados a la montaña, que era el dios de los incas, ¿no?
sí. Uno de los dioses incas. Bueno, eso, el libro anda por esos lados, digamos. Claro, te deja, es bastante amplio el tema, igual ya como que desde tus primeros libros ya se mostraba este cruce literario con un poco lo cotidiano. Yo no sé si influyó el haber estado en tantas áreas, ¿no? Porque como decíamos, desde maestro rural hasta director de fútbol. Sí, sí. Sí, bueno, nosotros con un amigo publicamos hace unos años también una novela gráfica, y yo para la cual yo hice el guión, y yo siempre ando en el eje, digamos, de la no ficción, y esa novela se llama Náufrago Morris, que era que sobre recibió un premio esa novela. Sí, nos fue muy bien con la novela, pero lo que tiene que es una historia real, traída a esta época y contada, digamos, con el contexto, o sea, está basada en el diario de un náufrago inglés, pero su relato, El náufrago, no cuenta algunas cuestiones del contexto, como por ejemplo la relación de los indios con la frontera de Buenos Aires, que es una historia muy temprana porque es de 1740, y bueno, sí, siempre he trabajado un poco yo con esos ejes, con historias de época, me interesan mucho, pero más enfocadas, digamos, desde lo literario. Claro, bien. Pero esa fue era novela gráfica, o sea, también escribís tanto para adultos como para chicos, porque hiciste otra, me parece, infantil. Sí, hicimos con el mismo autor hicimos un librito sobre lobizón, eso, sobre el mito del hombre lobo, sí, ese es más infantil, con cuentitos traídos más de la tradición oral. Y la novela gráfica Náufrago Morris es para un público adulto, en realidad. Es raro porque el cómic hoy en día siempre tuvo como un sustrato más juvenil, hoy en día lo leen adultos. Entonces también historias así como basadas en hechos reales también funcionan. Claro, bueno, podemos esperar con el surgimiento del Eternauta, ¿por qué no adaptarla, el Náufrago Morris? Bueno, en realidad sí, era una novela, era una novela que se convirtió en historieta, y mirá, de hecho van a hacer una película no con nuestra historieta, pero sí con nuestra historia. Sí. Hay una historia, un escritor norteamericano escribió un libro referido a la misma historia, digamos, porque es una historia que está muy documentada, porque se escribieron 5 diarios de esa expedición. Entonces toda la expedición está muy es la expedición del Wagger, está muy documentada. Entonces un escritor norteamericano, que ahora se me escapa, David Green, escribió una novela, y esa novela Scorsese le ha comprado los derechos para hacer una película, así que supuestamente con esa historia, no con nuestro libro, pero sí con la historia que nosotros trabajamos, van a hacer una película. Claro, qué bueno, genial, para que se pueda conocer esta historia, y también, si bien no es que se adapta Náufrago Morris, pero bueno, sí la historia. Entonces, sí, una historia increíble, porque se hunde el barco en una isla en Chile y arman con los restos de un barco más pequeño, y bueno, se van muriendo de hambre. Y Morris es uno de esos marinos que es abandonado donde hoy es la costa de Mar del Plata, pero el resto de los marinos siguieron hasta Brasil. Y esa es la historia que contaría supuestamente la película. Mira, lo que contaría es desde Mar del Plata hasta Brasil. Claro, la peli cuenta toda la historia, y nosotros Náufrago Morris, solamente la parte de Morris, porque a Morris, cuando lo abandonan ahí en Mar del Plata, se lo llevan los indios hasta Neuquén, y vive con ellos, y después regresa a Buenos Aires, y bueno, lo intercambian, está prisionero en un barco, pero finalmente él también logra regresar a Inglaterra, pero por otro lado, no con el grupo más grande de marinos, que son los que llevan a Brasil. Claro, qué bueno, súper interesante. Bueno, ya voy a estar atenta cuando se haga esta película, y aparte invitamos a todos a que lean Náufrago Morris, de acá de Pablo Franco, y el ilustrador Lautaro es el ilustrador, publicó Loco Rabia, una editorial de Rosario. Y es Lautaro Fishman, sí. Lautaro Fishman, bien. Te quería preguntar también por la Flor Azul, porque la creaste o la fundaste también con otras personas, no sé si es así, pero en el 2020, un año marcado por la pandemia.
Sí, no, la fundé con mi compañera, con Teresita Olaverri, en ese año. Antes yo ya tenía otra editorial más pequeña y decidimos recomenzar con un sello que tuviera como un alcance más nacional. Ujú. Pero sí, estuvimos trabajando, bueno, veníamos trabajando, pero en la pandemia fue como 24 horas todo el día trabajando para publicar los primeros 4 libros, creo que salieron juntos. Y bueno, tenemos un catálogo referido a novela contemporánea, no ficción, y dentro de no ficción hay como un apartado especial para pueblos originarios. Esas son las líneas del catálogo. Mira, tienen esas 3 líneas. Claro, entonces en novela hemos publicado, bueno, por ejemplo, Una chica lista, María Laura Cervone, es una de esas novelas. Publicamos muchos autores incluso que es su primera novela. Uh-huh. También algunos más consagrados. Ahora acabamos de publicar un libro de Juan Bautista Useide. Uh-huh. Bueno, ¿Qué sobre autores. náutica puede ser? ¿El de Juan Bautista? No, es un libro, mira, es el primero que no se refiere específicamente a su tema, que es el mar. Él escribe muchos, porque él fue marino mercante. Claro. Marino de varios tipos, pero... Sí. Su profesión por ahí es marino mercante. Lo recordaba, claro, porque hoy justo es el Día de la Industria Naval, entonces era como que, por eso te dije si era que tenía algo que ver con lo náutico. El libro es medio extraño porque es como un poco aparte de su temática general, aunque también transcurre en el mar. En realidad se trata sobre un adolescente que hace el liceo naval en Río Santiago, ahí en La Plata, durante la dictadura militar. Entonces, como el mundo opresivo de la dictadura vivido un poco desde adentro. Y bueno, está su madre, hay una relación epistolar. Bueno, es una gran novela, es una novela que Juan la viene trabajando desde hace muchos años. Es como su novela, creo yo. Uh-huh. La verdad que es un texto impresionante, Juan. Claro, sí, la verdad que también seguramente lo vamos a tener acá en el Mojinete del Rancho a Juan para hablar de esta novela y bueno, también de todo lo que él venía haciendo. Hoy por hoy, la editorial, ¿cuántos libros ya tiene publicados? ¿Son 5 años? ¿A qué promedio se publica? ¿4 o 5 por año? Este año vamos a publicar 8 libros. Mira, qué bien. Sí, re bien. Desde el año pasado estamos trabajando con 2 personas más, que son Natalia Peroni y Marcela Alemandi, que eso también ha servido mucho porque trabajamos más en equipo, distribuyéndonos las tareas. También abordamos el tema de la distribución de los libros nosotros mismos. Uh-huh. Antes habíamos trabajado con distintas distribuidoras y necesitábamos ya hacer algo más independiente. Uh-huh. Y bueno, y tenemos proyectos del año que viene ya, por ahí incluso publicar algún libro más. Bueno, estamos como en el proceso de ampliar el catálogo. Este año ya pudimos hacer algunas cosas que queríamos hacer de hace tiempo, como ir a la Feria de Chile. A una feria en Colombia. ¿En la FED estuvieron? Estuvimos en la FED, en las ferias de Argentina. Sí. Vamos a muchas. No sé, bueno, por todos lados. Uh-huh. Y también lo que te decía, el tema de la distribución, que es un tema muy importante, que nuestros libros estén en las librerías de todo el país, que lleguen a tiempo, que las novedades se repartan bien. Bueno, es un poco el trabajo editorial. Claro, sí, el trabajo que tiene que hacer a veces, como decís, por ahí tenés una distribuidora, bueno, es más fácil llegar, sobre todo a las grandes cadenas, pero justamente hoy andaba por una de las librerías de mi barrio. Yo vivo en Villa Urquiza y bueno, ahí está la librería Lugar del Libro, que es preciosa, se las recomiendo a todos los vecinos de Villa Urquiza. Y hablábamos de esto, ¿no? De que de repente en el barrio por ahí tenés... va a ser, no sabemos, pero bueno, se están cerrando muchos locales, pero si llega a cerrar, te viene una cadena grande como estos monstruos y de repente la librería del barrio un poco como que ¿no? la tapa, porque sí. Bueno, eso es una de las cosas importantes de que exista la ley del libro, que todos tienen que mantener el mismo precio. Claro. Y ahí es donde los pequeños libreros, con su experiencia y conociendo a sus clientes, teniendo buena relación con las librerías, con las editoriales independientes, pueden hacer un poco la diferencia. En eso Argentina es un país
casi único en el mundo con la cantidad de librerías independientes que tenemos. Sí. Y bueno, y también con editoriales independientes. Bueno, estamos en eso, trabajando, ¿viste? Para tener ese vínculo bien firme con las librerías y que los libros de autores que por ahí no son tan conocidos puedan también llegar a todos los lectores. Sí, tengan su espacio, tengan su recorrido, llegada con el lector. Y es importante, volviendo a esto de las librerías, porque vos llegás y decís, quiero, por ahí hay gente que es del rubro, que es muy lectora y sabe a qué apunta, si quiere hacer un regalo o si quiere buscar algo. Pero hay gente que no es lectora o que no le gusta, y por ahí llega a la librería y pregunta, mira, tengo que hacer un regalo para que le gusta esto, lo otro, y el librero es el que sabe aconsejarte, te va a decir, mira, le va a gustar esto. Por ahí alguien que por primera vez quiere leer, no le va a dar un libro de Saer, porque lo va a matar si no tiene ese entrenamiento. No porque la persona no sea capaz, pero digo, por ahí anda llevándolo de a poco a ciertos textos. Y bueno, nosotros en eso, el catálogo nuestro apunta un poco a lectores, a un público más amplio. ¿Sí? Bueno, vos si has leído alguno de los libros, por ejemplo, el de Ana de María Laura. Pero también otras novelas que siempre tienen tienen algún guiño con lo social o con alguna cuestión más compleja, pero a la vez son de lectura, no quiero decir fácil, pero sino que un lector, por ahí como vos decís, no tan entrenado o no tan académico, puede disfrutarlo igual. Ese es uno de los rasgos del catálogo, sobre todo la parte de novela. Porque bueno, la parte histórica ya siempre es más fácil, porque está más referenciada, pero ese es uno de los rasgos que nosotros tratamos de que nuestros libros tengan. Claro, de ir ampliando hacia ese lado. ¿Y hubo años que costó más que otros, quizás? O no sé, al inicio, justo con la pandemia, a mí me da que esos 2 años, 2020 y 2021, fueron como muy complicados. Y sí, lo que pasa es que, bueno, viste cómo es, el libro, la industria del libro es una industria que no es una industria esencial, digamos, en cuanto a que la gente puede dejar de comprar libros por un tiempo y básicamente no pasa nada, pero con la economía de Argentina todo es como un sub y baja. En este momento en el que las cosas están, bueno, con cómo está la cuestión internacional con el dólar y todo eso, por ejemplo, ir afuera, nuestros libros están carísimos. Y a la vez adentro hay como una crisis interna de consumo. Sí. Entonces, en realidad es como que siempre se vive en momentos de crisis y uno trata de ir sobreviviendo y que el catálogo siga creciendo y que haya un espacio para publicar autores nobles. Bueno, es un poco la historia de la edición en Argentina. Claro, sí, siempre el mundo editorial está golpeado, ¿viste? Y siempre va a desaparecer, y por suerte es como la radio. De crisis en crisis. Claro, sí, por eso estamos tan moldeados los argentinos, ¿no? Que siempre nos acomodamos a todos, tan resilientes, siempre nos acomodamos a todos, a todo. Bueno, decíamos recién los libros de La Flor Azul, y bueno, acá tenemos Detalle de la Tierra sin Mal, que pertenece al catálogo de la editorial. ¿Se puede encontrar en todas las librerías del país? Sí, tenemos como 100 librerías en todo el país. Bueno, en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires hay muchas. En las principales ciudades del interior también, en otras ciudades no tan grandes también. Se consiguen, y también se consiguen en la tienda, en la nube de la editorial, internet, porque muchas librerías también venden por internet, así que los libros se consiguen fácil, digamos. Claro, está bien, es accesible, se puede llegar. Estás con nuevos proyectos tuyos, ¿no? Personales para escribir. Sí, yo soy un autor muy prolífico. Siempre estoy escribiendo y haciendo. Ahora mismo estoy trabajando en otra novela gráfica. También estoy. Bueno, Detalle de la Tierra sin Mal tiene una segunda parte. Ah, qué bueno. Sí, es como. También son crónicas. En realidad, cuando yo pensé el proyecto, lo pensé como un único libro, pero después se volvió tan extenso que fue mejor dividirlo.
Y la segunda parte aborda un poco más hacia adelante en la historia y más referida a mi lugar de nacimiento, que es como los campos de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, y a la historia de esa región, siempre así en clave literaria, y muy relacionada con viajeros y con trashumantes, los que se denominan crotos, con los anarquistas, con los gauchos, y con algunos eventos medios extraños entre toda esa gente que por ahí no son muy mencionados, como por ejemplo la relación de los gauchos con los ovnis, por ejemplo, que es un tema que nadie lo ha tocado y que es un tema riquísimo. Mucho material. Mucho material, sí. La verdadera historia de Martín Fierro, de Melitón Fierro, que es el personaje en el que se inspiró Hernández, que no lo conoce casi nadie. O bueno, algunos viajeros a caballo que hicieron viajes por Argentina y por Latinoamérica. Y anarquistas y crotos. Bueno, esa es un poco la segunda parte. Se llama el libro se llama Espíritus Errantes de los Campos. Ah, qué bueno. ¿Saldrá antes de fin de año? No sé. Ah, lo estás escribiendo. Ah, bueno. No, el libro está terminado, me pero puede, Pablo. El libro está terminado, sí, vamos a ver. Hay que buscar una editorial. Tengo que buscar una editorial porque en La Flor Azul ya tenemos muchos proyectos. Bueno, si no te iba a recomendar La Flor Azul. Claro, sí. Bueno, genial. Pablo, te queremos agradecer un montón por haber pasado por acá por el Mojinete del Rancho, súper interesante, gracias por la amabilidad, la buena predisposición de estar acá en el programa. No, bueno, gracias a vos, Karina, siempre es un gusto juntarse y hablar de libros y de historia. Bueno, cómo no, cuando esté el próximo, acá ya sabéis que el Mojinete del Rancho es tu casa. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande. Un saludo.